En otros temas, y con 103 votos a favor y 15 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, lo particular y los artículos reservados del dictamen, por lo que se reforma la Constitución para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, esto de forma paulatina. Con esto también se mantiene el derecho constitucional a un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Esto pues ya saben que ha generado muchas polémicas y se ha pedido que fueran 2. Con esto que se modificó, se garantiza con goce de salario íntegro sin que la reducción de la jornada modifique esta prestación. La entrada en vigor de la reforma será paulatina, como ya la adelantaba. En 2026 se mantendrá la jornada semanal de 48 horas, en 2027 de 46, ya en 2028 44 horas, en 2029 42 horas y ya hasta el 2030 pues se va a concretar las 40 horas. Durante la discusión que ayer se dio en el Senado, pues diversos legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano insistieron en la necesidad de establecer en la Constitución que haya 2 días de descanso obligatorios, pero no fue respaldado por las y los legisladores de Morena, quienes destacaron los beneficios de esta iniciativa, como lo hizo el legislador Óscar Cantón Cetina. Así que vamos a escuchar lo que dijo el legislador. Que no dependa de la voluntad de nadie. La jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional. Es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto. Beneficiará esta reforma a quienes más lo necesitan, alrededor del 65% de la población. Esto indica el universo tan amplio de esa clase trabajadora que beneficiaremos. Y hay sectores muy específicos que serán impactados de una manera extraordinaria, como es la manufactura, el comercio, el hospedaje y alimentos, los transportes, y apoyo a negocios. Y que quede claro, va a proteger el ingreso. En ningún momento la reducción implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones. También debe quedar muy claro esto. Va a significar una mejor condición para quienes deseen trabajar horas extraordinarias, horas extras, que en todo momento son voluntarias. Lo importante ahora es que con 40 horas el trabajador va a tener un mayor ingreso económico comparado con lo que tenía. A ver, sí es un tema importante, lo estábamos platicando incluso fuera del aire, porque pues sí, se aprueba la reducción de la jornada laboral paulatina, pero incluso confirmado por la presidenta, no se están garantizando los 2 días de descanso, que era parte medular de la exigencia de trabajadores y activistas. Y sí llama mucho la atención, por eso en este resumen que le vamos a presentar, que quienes están defendiendo los 2 días de descanso, pues sea la oposición, y quienes están hablando de que no es necesario o que pues también puede ser paulatino dejar los 2 días de descanso, sea la bancada de Morena. Entonces, bueno, esta es la discusión que se está llevando ahorita, porque honestamente yo no he visto festejos por parte de quienes promovieron la reforma por este detalle. O sea, que no se garantizan los 2 días de descanso, que era una cuestión vital. Y como les decía, pues es algo confirmado por la presidenta de que no, o sea, la exigencia era la reducción de la jornada laboral, y si no se establecieron los 2 días de descanso, pues ya se irá viendo si con el paso de este periodo de aquí a 2030 se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a escuchar, si les parece, qué fue lo que comentó Clemente Castañeda, él es de Movimiento Ciudadano,
porque él dice que aunque su bancada respalda la reducción de la jornada laboral a nivel constitucional, la propuesta tal cual está planteada pues no termina por cumplir con las demandas de las y los trabajadores, como es establecer estos 2 días de descanso, ya que no es suficiente para que las personas puedan recuperarse un solo día, no es suficiente para recuperarse, convivir con su familia y realizar sus actividades, desde el descanso, actividades domésticas, etcétera. Entonces, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el legislador integrante de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano votará a favor de esta modificación, pero también debemos advertir que no nos podemos engañar. Esta reforma, tal cual está planteada, no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores de este país. Y me explico. Primero, o la primera razón, porque no modifica el principal objetivo de modificar la jornada laboral a 40 horas, que es establecer 2 días de descanso. No 1, 2 días de descanso. Porque un día de descanso no es suficiente, como ya lo dijimos aquí, para que las personas solventen sus trámites, hagan limpieza, cuiden de los suyos, convivan con sus familias y se recuperen física y mentalmente para seguir trabajando. Segundo, muy importante, porque en esta reforma, como está planteada, se abaratan las horas extras. Actualmente, al trabajar de 1 a 9 horas extras a la semana, se tiene acceso al pago doble y a partir de la 10ª hora al pago triple. El problema es que con esta reforma, ese pago triple se aplicaría hasta la hora 13, lo que podría representar un retroceso en el bolsillo del trabajador, por supuesto dependiendo del acuerdo al que se llegue con el patrón. Lo que sí es cierto es que la reforma tal cual está planteada es un incentivo para prolongar la jornada laboral más allá de las 40 horas y el propósito debería de ser justamente a la inversa. Y en este contexto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Cristina Ruiz, criticó a Morena y a sus aliados al acusarlos de mentir sistemáticamente y de pretender impulsar esta iniciativa a la que llamó la reforma del cansancio y de la explotación. Esto fue lo que dijo. Hoy presentan una reforma de 40 horas. Yo la llamaría la reforma del cansancio y de la explotación. Y permítanme hablar de realidades. Son las 5 de la mañana en el Estado de México. Una mujer se levanta, prepara comida, despierta a sus hijos, toma transporte, trabaja todo el día, regresa cansada y vuelve a trabajar en casa. ¿De verdad alguien de aquí cree que esa mujer va a descansar solo porque ustedes le quitaron 1 hora al reloj? No creo. Sin embargo, es lo que hoy estamos discutiendo. Una reforma que mide el descanso en horas y no en días, como debiera ser. Y por eso hay que decirlo con todas sus letras. Esta no es la reforma de las 40 horas, es la reforma del cansancio. Pero sí quiero dejar algo muy claro. En el PRI sí estamos a favor de una jornada laboral de 40 horas. Pero en el PRI sí queremos una reforma bien hecha. Una reforma honesta y pensada desde la realidad del trabajador y no desde la propaganda del gobierno. Por último, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marco Cortés, porque él adelantó que su grupo parlamentario iba a respaldar la reforma al considerarlo que va en la dirección correcta, pero también destaca que se trata de una justicia a medias, al señalar que más del 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y que no se beneficiaría de inmediato al llevarse de forma gradual en favor de los empresarios. Vamos a escucharlo. Votaremos a favor porque es dar un paso en la dirección correcta, alineando a México a los estándares internacionales. ¿Es un acto de justicia para con los trabajadores? Sí. Pero a ver, amigas y amigos, también es un acto de justicia a medias. Lo positivo,
Lo positivo es que esto permitirá mayor convivencia familiar, mayor desarrollo personal, va a reducirse el estrés crónico que genera enfermedades físicas y mentales, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, obesidad, diabetes. Es muy probable que disminuya hasta los accidentes laborales. Y además los trabajadores van a poder destinar también su tiempo para horas extras ganando más. Eso es lo positivo, pero aquí digo, es una justicia a medias, porque en México el 55% de los trabajadores están en la informalidad, o sea que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada. Segundo, si esta reforma es mal ejecutada, puede generar un efecto indeseable de que haya aún más informalidad. Dicho de otra forma, que quienes están en la formalidad prefieran o sean despedidos y pasen a la informalidad. Y aquí la pregunta es, ¿por qué esperar hasta el 2030 y no comenzar ya con las 40 horas? Quiero entender que el gobierno pactó con el sector empresarial que fuera así gradual. Quiero entender lo que es de esa manera y quiero entender que es para cuidar también al sector empresarial. Pero entonces díganles a los trabajadores. Y ahorita yo le preguntaba a Dani más bien le comentaba que yo me sentía raro leyendo pues esto, ¿no? De que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano son los que piden que se ponga los 2 días de descanso. Y es que pues estos partidos pues, son los que han defendido pues el privilegio de la oligarquía durante muchos años. Incluso Vicente Fox se negó a aumentar el salario mínimo. Hay que recordar esas medidas que tomó el gobierno encabezado por el panista, y siempre cuando estuvieron en el poder tomaron medidas en contra de las y de los trabajadores. Y yo siempre he señalado, Dani, que en Morena, y lo comentábamos ahorita, que en 2018 vivió un papel de transición del viejo régimen al nuevo. Y se han colado ciertos personajes incluso que tienen que ver con sindicatos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Pedro Aces, etcétera, que son los que están en contra de esto, de estas políticas. Y me llama la atención, ¿no?, que un gobierno de izquierda permita estas actitudes. Sabemos que debe haber consensos, claro, negociaciones, porque, bueno, ya se logró que se aumentara el salario mínimo, y eso es importante decirlo, ya se aumentó el salario mínimo, incluso ya está en la Constitución de que tiene que aumentar con año, etcétera, pero sí, esto del tema de la jornada de 40 horas, pues sí ha sido muy criticado que sea de forma paulatina, y ahora el tema del día del descanso, ¿no?, que no se incluyen los 2 días. Entonces, sí llama la atención a veces estas contradicciones, que a veces se dan incluso, y nos vamos en materia filosófica y política, siempre van a existir las contradicciones en los gobiernos, en los partidos, siempre va a haber estas contradicciones, pero sí es importante pues señalar esta parte, Dani. Sí, para cerrar solamente con lo que tú decías de Pedro Aces, este señor dice que garantizar días de descanso o tener 2 días de descanso que tengan los trabajadores va a desatar la inflación, que es lo que nos recuerda al eterno pretexto que generó tanto daño en el neoliberalismo de que no se subía el salario mínimo porque se iba a desatar la inflación, que era una completa mentira. Ahora Pedro Aces se maneja en lo mismo, pero bueno, a ver, vamos a entrar a puntos muy concretos, porque, en términos generales, sí se aprueba esta reforma que fue, arropada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Cuál es el detalle? En resumidas cuentas, se alerta que se busca que con lo que se aprobó
se busca beneficiar al sector empresarial, ya que los trabajadores no tienen la certeza de que la semana de trabajo pasará a ser de solo 5 días. El texto reduce la jornada a 40 horas semanales, pero no deja establecidos los 2 días de descanso obligatorios. Y esta es parte del mayor debate. Lo que dijo, por ejemplo, una legisladora priista, Cristina Ruiz, ella dice, trabajar 6 días no es descanso. Lo que quiere la gente es 5 días de trabajo y 2 días de descanso. Entonces, ahí es el primer tema, que no se deja plenamente establecido que son 5 días de trabajo y 2 días de descanso. Lo otro, también el punto de quiebre, son los de las horas extras, que eso queda así. Se establecen 12 horas extras como máximo a la semana contempladas en esta propuesta aprobada. Lo que se planteaba eran 9 horas extras como máximo, pero la ley contempla que haya 12 horas que se puedan manejar, 12 horas extras. Entonces, en resumen, son estos 2 puntos. Que en la ley nos establece que son 5 días de trabajo más 2 de descanso y que en lugar de tener un máximo de 9 horas extras, esas horas extras pasan a ser 12. Entonces, ahí están los puntos medulares. Ya la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta sobre esta reforma de la reducción de la jornada laboral. Kenia López Rabadán informó que el documento fue turnado inmediatamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo. Vamos a escuchar ahora, si les parece, qué fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues en redes sociales, en medios de comunicación, sí se están generando muchísimas críticas por estos 2 puntos que le mencionaba, de que no se quedan establecidos los 2 días de descanso y la ampliación de las horas extras. La presidenta pues termina por confirmar estos 2 puntos esta mañana y ella dice, la exigencia era la reducción de la reforma de la jornada laboral y eso ya lo tienen, es paulatino hasta el 2030. Ese es el primer punto que dice la presidenta. Luego le añade que además, y esto ya queda fuera de la reforma, que pues desde que llegó el expresidente López Obrador pues ha habido una mejora en los salarios. Pero sobre el primer punto dice lo que se pedía era la reducción de la reforma laboral. Ya después, más adelante en la conferencia dijo que quizás se pueda solucionar el tema de los 2 días de descanso más adelante con esta reforma que es paulatina. Pero de entrada dice lo que se exigía era la reducción. Punto. Vamos a escuchar. La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo. Es importante que además se garantiza el ingreso, porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo. Entonces eso es importantísimo. Y hasta ahora pues es la demanda de los trabajadores. Esa es la solicitud y se está cumpliendo. Y garantiza además pues que siga aumentando el ingreso. Y vamos a ver, Dani, si en la Cámara de Diputados modifican esta parte. Porque me imagino que va a haber protestas. Ahora en la Cámara de Diputados estaba investigando para ver si va a haber protestas, porque sí se va a pedir que se incluya estos 2 días de descanso. Y vamos a ver, retomando un poco de los aliados, qué posturas toman, ¿no? Porque ahí sí tienen una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Y van a pues arrasar con esta aprobación, pero sí veremos cuáles son las resistencias que vaya a haber para incluir estos 2 días de descanso. Sí, en cuestiones laborales, yo lo mencionaba desde el día de ayer, no puedes dejar espacio a la interpretación de los patrones, ¿no? O sea, porque el patrón siempre lo que va a querer es pues más trabajo para tener más ganancia, ¿no? Entonces, pues sí se tiene que dejar muy claro que tiene que haber 2 días de descanso. Lo de las horas extras también se deja mucho a la interpretación, a la negociación incluso con los patrones, cosa que pues en determinado momento puede no ser benéfica para el trabajador, pero o sea sí tiene que quedar plenamente establecido que son 5 días de trabajo y 2 de descanso. Vamos a ver si en la Cámara de Diputados corrigen, pero ni en el Senado. En el Senado,
No, en diputados. En diputados, vamos a ver si se corrige. Pero también hay que hacer un comparativo a nivel regional, Dani. Porque mientras acá se discute, pues, disminuir la jornada laboral, fortalecer los derechos de las y de los trabajadores, en Argentina también andan en discusiones de una ley laboral que también me llama la atención. También se aprobó ayer esta reforma en Argentina. Esta iniciativa que promueve Javier Milei y su bancada La Libertad Avanza, pues ahora pasa también a diputados, se aprobó en el Senado, y es una reforma que llama mucho la atención. Incluso es una reforma que es regresiva a los derechos de las y de los trabajadores argentinos, y Patricia Bullrich, que es la jefa, si le dicen, la jefa del bloque en el Senado de Argentina, de Libertad Avanza, porque hay que recordar que Patricia Bullrich fue secretaria, ministra de Seguridad de Mauricio Macri y de Javier Milei. Ella ha estado en todos los partidos, hay que recordar que ella estuvo también con los radicales, estuvo en Cambiemos y ahora ya está en Libertad Avanza. Es como un chapulín igual que aquí en México, pasó todos los partidos. Incluso me llama la atención que ella festeje esta aprobación porque indicó, y para mí se me hace una burla, que diga Patricia Bullrich que la iniciativa ojalá esté lista en 1 de mayo. Es decir, el Día del Trabajo, y pues que no garantiza los derechos de las y de los trabajadores. Eso llama mucho la atención, esa burla, para mí, que hace Patricia Bullrich, porque hay que recordar que ella estaba en el Ministerio de Seguridad Social con Fernando de la Rúa, que es una secretaría que se creó en ese año en 2001 y también terminó, esa secretaría se acabó con ella por esa crisis que se dio en el Corralito en el 2001 con Fernando de la Rúa. Pues ella nunca estuvo a favor de los trabajadores. Ella ha estado en todos los partidos, en todos los puestos, y nunca ha estado a favor de la clase obrera en Argentina. Y esta iniciativa, pues lo que propone, son varios ejes centrales, pues es la modificación de la ley de contrato de trabajo. Esto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibilidad de las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema que es muy conocido allá, de indemnizaciones. Y esto tiene que ver con los salarios que deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, en especie, habitación o alimentos, y se incorpora pues un concepto que tiene que ver con el salario dinámico. Ahí es donde viene la trampa del gobierno de Javier Milei, de este salario dinámico que puede ser acordado en los convenios colectivos regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador o empleadora, como pagos al mérito personal del trabajador o productividad, y los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias. Se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales. Y bueno, ahí hay otros puntos que se destaca de esta reforma, como el tema de las vacaciones. También está lo de la jornada laboral, que llama mucho la atención, que se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. Ahí es donde vienen algunos puntos, que siempre que se respete el descanso de 12 horas, es lo que dice la iniciativa que aquí tengo. Y bueno, también se habla de las horas extras. El empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios, y se incorporarán los contratos a tiempo de manera parcial por un periodo inferior a la jornada legal. Y bueno, hay muchos puntos que se han abordado. Ya pasa a la Cámara de Diputados y he visto pues que la alianza de la izquierda, Unión por la Patria, pues votó en contra. Y vamos a ver pues, en la Cámara de Diputados cómo se articula pues ahora la mayoría que puede tener Milei con los aliados radicales, y ahora con el partido de Macri, que es el PRO, que es Propuesta Republicana, y la Unión de la Patria, a ver si puede hacer consensos con la izquierda radical para que se pueda evitar, pero yo lo veo muy difícil que Unión por la Patria lo haga.
No, o sea, si nos vemos en el espejo de Argentina, la verdad es que pues no nos ha ido tan mal. Ya hay serias protestas en ese país por lo que se aprobó, o sea, que es una bofetada terrible a las y los trabajadores. Si de por sí ya había arrepentidos de votar por Milei, están entrevistando en medios de comunicación a más gente que pues no da crédito a lo que se acaba de aprobar. Pero, o sea, en términos generales, pues hay que estar siempre muy, muy alertas de todas las leyes laborales que se aprueben en nuestros países. Lo de Argentina, pues al final de cuentas termina por confirmar que es un gobierno que obedece a los privados. Pero en el caso de México, retomando el tema, sí es muy, sí da mucho del síntoma, del ánimo que se vive, que no haya como un ambiente festivo tras esta aprobación de esta reforma de la reducción de la jornada laboral. O sea, pese a que es algo que se ha venido discutiendo en los últimos 2 años aproximadamente, o sea, nadie está como, sí, ya, ahora vamos a ver cómo se implementa. No, o sea, sino que sí hay un tema que tiene que ser, que se tiene que resolver pronto, que es este de los 2 días de descanso. La verdad es que lo que comenta la presidenta pues no nos da un buen panorama de que haya una disposición para que se negocie ahora en la siguiente instancia, porque ella dice, el punto era la reducción de la reforma laboral, lo otro pues no era prioridad básicamente, pero pues sí, no resulta como un festejo, solamente quienes la aprobaron están festejando y diciendo, por los trabajadores, esto y aquello, pero pues no hay un ambiente festivo por parte de los trabajadores, porque falta que quede muy claro eso. En las leyes laborales, insisto, no tiene que haber margen de duda, se tienen que establecer cosas concretas. Entonces, pues ahora está esta situación. Ojalá pues se den algunas luces en las próximas horas, ya que están todos los legisladores muy emocionados, diciendo que respetan y que luchan y que valoran a los trabajadores mexicanos, pues ojalá también se escuche esta otra parte. Ya se pasó que no sea efectiva para este año, sino que sea paulatino hasta el 2030. Ya eso se aceptó. Pero esto de que sea clarísimo que son 2 días de descanso, un día de descanso no es suficiente, no es humano, no es un avance dejarlo así como está. Se tiene que dejar muy, muy, muy claro que tiene que haber 2 días de descanso para los trabajadores. Así que pues vamos a ver cómo avanza este tema.